Obviamente el determinar la edad óptima para una salpingoforectomía bilateral es difícil porque no hay un estudio aleatorio, prospectivo, que nos permita tomar decisiones. Sin embargo, sí hay evidencia de análisis de subgrupos que cuando la salpingoforectomía se realiza después de los 50 años, se pierde el beneficio en cuanto a disminución del riesgo a desarrollar cáncer de mama. O sea, sí protege contra ovario, pero no protege ya contra el cáncer de mama. Entonces, si se va a someter a una paciente a este procedimiento, sí sería recomendable que sea antes de los 50 años. Muy bien. Doctor de la Garza. ¿Más o menos? Bueno, como dices tú, a pesar de todo, sigo viendo pacientes. Eso. Entonces, lo que interesa aquí, por ejemplo, estos inhibidores del PARP, se habla de la efectividad que puede tener la quimioterapia, incrementa la eficacia de la quimioterapia. Y uno de los problemas que vemos es en el triple negativo. En el triple negativo prácticamente las respuestas son muy pobres, las supervivencias son cortas. Entonces mi pregunta es si se utiliza el PARP más quimioterapia, agregándole, por ejemplo, un antiangiogénico que sería el bevacizumab. ¿Hay alguna experiencia al respecto en triple negativo? Como primera o segunda línea. Bueno, sí hay experiencia en combinación de inhibidores de PARP con otras quimioterapias, por ejemplo, temozolomida, están corriendo ahorita algunos otros estudios. Hay combinaciones con cediranib, que es un antiangiogénico, y también está un estudio fase 2 con bevacizumab. No se tienen los resultados, hasta donde yo recuerdo, completos para mama aún. En ovario, por ejemplo, sí hubo mejor respuesta cuando se hizo la combinación de esta terapia antiangiogénico más inhibidores de PARP, aunque sí la toxicidad es más alta, pero aún así sigue siendo manejable la toxicidad, pero sí, efectivamente, en combinación con antiangiogénicos mejora la respuesta a los tratamientos. Doctor Joel. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Existen estudios que nos digan cuál es el porcentaje de aceptación de las propuestas de cirugías o de mastectomías reductoras de riesgo y de oforectomías profilácticas? Y la segunda pregunta va encaminada a lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción después de que en el grupo de personas que sí hacen estas cirugías, tanto por las repercusiones físicas como emocionales? Muy pertinente la pregunta. De hecho, en esta pregunta tenemos dos escenarios. Las pacientes que se realizan la mastectomía como una contralateral después ya de un primario de cáncer de mama, y las pacientes que se lo realizan al conocerse como portadoras, es decir, en un estudio predictivo. Entonces, las tasas de aceptación de la mastectomía difieren a lo largo de las latitudes. De hecho, les comentaba que de manera oral, en diferentes foros, me ha tocado a mí escuchar experiencias de algunos hospitales de Estados Unidos donde exponen que su tasa de aceptación de la mastectomía en el escenario contralateral llega a ser tan alta como del 50%. Sin embargo, en Estados Unidos publicado, la reportada más alta es del 33%. En una revisión que se hace de la conducta de la cirugía contralateral a lo largo del tiempo en una década, 2002-2012, la tasa que refieren de aceptación contralateral va del casi 3% en el 2002 y dicen que se triplica porque es cercana al 13% en el 2012. Entonces, esto es una mujer que ya vivió con cáncer, que se conoce de alto riesgo y entonces decide intervenir su otra mama. Para el caso de aquellas mujeres que nunca han tenido cáncer y que lo quieren hacer como una medida de reducción de riesgo totalmente de novo, por decirlo de alguna forma, en los Países Bajos se ha reportado que la tasa de aceptación en los Países Bajos europeos es cercana al 8%. Y en Estados Unidos la tasa también se ha reportado muy similar a lo de la contralateral, en el 35-30%, y esto sí hay estudios donde ha incrementado después de 2013 con Angelina Jolie.
Ahora, un ejercicio y algo, ya no está el doctor Vargallo, que hemos pedido que él también lleve a cabo, es cuando hacemos en los distintos foros académicos la pregunta de ustedes en qué tasa creen que estamos en las instituciones donde se está llevando a cabo todos estos procesos en cuanto a tasa de aceptación de mastectomía contralateral. No tenemos la votación, pero ya adueñada, ¿no?, de la situación. Pero, ¿cuál creen que sería el porcentaje de nuestras pacientes hoy en día? A voz alta pueden votar. ¿Creen que es baja o es alta? Baja. Es la mayoría de las veces esa respuesta. Y no, les diría que es muy alta, prácticamente el 90%. ¿Por qué? Porque no está, la decisión no está en un proceso. La decisión está dentro de nuestra forma de hacer medicina, que es bastante directiva. Entonces, algo que me gustaría expresarles del panel anterior es que nosotros estamos muy conscientes como equipo multidisciplinario que el oncólogo es quien acompañó al paciente durante todo su tratamiento. El cirujano estuvo con él durante el proceso quirúrgico y su recuperación. Si en alguien confía, los pacientes son en ustedes. Entonces, por eso es la insistencia del trabajo en equipo, porque si no hay como ida y venida de los pacientes, pues entonces estamos teniendo algo realmente publicable, ¿no? Que todas las pacientes están aceptando, pero no porque están viviendo un proceso, sino porque es más fácil decir, tú vienes porque yo sé lo que te conviene, y entonces no hay que pensarlo, hazlo. Y eso va en relación a la calidad de vida, porque hay estudios recientes en que son innovadores porque no se había como documentado científicamente y se ve que impacta en la sexualidad, en la autoconfianza y en la como decisión y la percepción de control en su vida. Entonces, sí tienen impactos importantes, sobre todo la mastectomía reductora de riesgo en la población caucásica. Muchas gracias. Doctora Tie. Ya había alguien por allá, pero disculpe. Doctor González, buenas tardes. Soy Michelle Villavicencio, radiooncóloga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Solo para contestar la pregunta del doctor, que desconozco su nombre. Realmente las cifras clásicas para hablar de neoplasias radioinducidas son aproximadamente entre 3 y 5%, y existen criterios clásicos, doctor. Se dice que tiene que presentarse en promedio 5 años después del antecedente de radioterapia en el área donde se otorgó radioterapia, y que histológicamente debe ser un subtipo distinto. Entonces, realmente este concepto es sobre el campo de tratamiento. Entonces, Michelle, y la frecuencia es muy baja. Específicamente la pregunta del doctor era, por ser BRCA positivo, ¿hay algún sobreriesgo al dar radioterapia? Pues realmente yo creo que el riesgo es mínimo, y si se aplica a 3% de las poblaciones, seguramente en ese subgrupo no creo que haya una diferencia significativa. Perfecto, muchas gracias. Por acá andaba… el doctor Atié y… Sí, mi pregunta va en el sentido de esta cirugía reductora de riesgo, en donde el tema es la calidad de vida de las pacientes, realmente empeora mucho. Mi pregunta va con lo siguiente. Una paciente que tiene la mutación identificada, en donde actualmente la tecnología, estoy hablando de mastografías, ultrasonidos vaginales, para ovario y para mama, nos permite, no lo sé yo, nos permite identificar a esta paciente como una paciente de alto riesgo y de mayor vigilancia en un momento dado. La recomendación de la cirugía, la recomendación tácita de la cirugía reductora de riesgo, bueno, claro, lo toma la paciente, pero eventualmente con toda esta tecnología, digo, y a mí me tocó hacer todavía second loops y todo esto que ahora ya no se hacen porque ya las tomografías helicoidales son muy exactas. Es válido decir, es de alto riesgo, la voy a mantener en vigilancia estrecha, el nivel de radiación que puede tener para una mastografía o para una tomografía o un ultrasonido vaginal es
es mínimo y por lo tanto no tengo por qué alterar tanto la calidad de vida de la paciente, manejándolo como un grupo de mayor riesgo. ¿Es válido pensarlo así? ¿Respuesta concreta? En realidad sí, las guías de seguimiento lo manejan así. O sea, el seguimiento o abordaje clínico que podamos tener con las pacientes, y por eso es que nos recomiendan qué estudios hay que hacer y con qué periodicidades, porque finalmente también es muy válido esto. Y también pues esta decisión pues sí es totalmente de la paciente, ¿no? Hay que tomar totalmente en cuenta su opinión. Y hay muchas pacientes quienes no desean realizarse otro tipo de cirugía, tal vez porque en la cirugía previa les haya ido muy mal, o porque como cirugía reductora de riesgo, ya sea totalmente profiláctica, o sea, en aquellas pacientes quienes no hayan tenido diagnóstico de cáncer, no deseen someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces yo creo que sí es totalmente válido tener también un seguimiento clínico y no meternos siempre en cuanto a las cirugías reductoras de riesgo. Perfecto. Doctor Efraín Salas, por allá. Doctora Eva Gómez, yo soy Efraín Salas, vengo de Guadalajara, Jalisco, del Centro Médico. Nos queda claro, si lo queremos ver como modesto, el beneficio que nos da inhibición de PARP en cáncer de ovario con mutaciones BRCA1 o BRCA2. ¿Qué pasó en mama? Porque hace 5 o 7 años se investigó olaparib en Basal-like y se investigó iniparib en triple negativo abiertamente, independiente, pero o no Basal-like. No funcionó. Si está tan estudiado este mecanismo, ¿qué hace pensar por qué no funcionó en mama? ¿Nos faltó investigar drogas diferentes o qué? El iniparib no funcionó y después se dieron cuenta que realmente no era un inhibidor de PARP. Por eso se perdió el interés en seguir investigando olaparib en este subgrupo. Posteriormente se empezaron a hacer estudios fase 2, fase 1 en mama y se obtienen buenas respuestas, respuestas globales, supervivencia libre de progresión en un estudio fase 2, pero hasta el momento no hay ninguna recomendación internacional para su uso porque todavía ni siquiera se ha podido definir el esquema de quimioterapia en las pacientes triple negativo o Basal-like. Todavía, como lo comentó la doctora Arce, el estándar sigue siendo antraciclenos más taxanos y como parece también la biología del cáncer de mama BRCA es muy distinta a la biología de un BRCA de cáncer de ovario. Completamente diferente tanto el pronóstico, la respuesta a platinos, la supervivencia libre de progresión. Entonces, hasta el momento están corriendo ya estudios fase 3 en adyuvancia, en neoadyuvancia y en enfermedad metastásica. Estamos esperando los resultados, parecen prometedores los análisis interinos que han salido de alguno de ellos, pero ahorita como recomendación no hay ninguna con olaparib ni con ningún otro inhibidor, aunque le repito, sí hay un subgrupo muy importante de pacientes que se está beneficiando de este tratamiento. Sí, más bien mi pregunta era dirigida bajo qué mecanismo resiste los inhibidores de PARP, el triple negativo. Sí entiendo los estudios clínicos y los conozco, más bien ¿por qué mecanismo no funciona? Como lo presenté en una diapositiva, parece que esto es multifactorial. Parece que algunos casos incluso son por una recuperación en la función del gen BRCA, mientras que otros son por silenciamiento de las enzimas PARP. Entonces son metiladas, no se expresan y no hay ese sistema al que inhiba el inhibidor de PARP. Otros mecanismos son el clásico flujo, etcétera. Y muy importante también es la coexistencia de mutaciones en P53 cuando existe BRCA, y que esto favorece los mecanismos de resistencia, pero está como que muy incipiente aún la investigación en estos mecanismos de resistencia. Es que para ese momento no se conocía más de subtipos de triple negativo de cáncer de mama y ahorita se conocen más. Entonces, pareciera que algunos podrían de esos subtipos de triple negativo responder a inhibición PARP y otros, por ejemplo, responderán anti-PDL1 a otros mecanismos diferentes.
Exactamente, así como para seroso, cáncer de ovario, seroso de alto grado, que también ya hay otros subtipos, hay 5 subtipos, y cada uno de ellos parece responder de manera diferente a antiangiogénicos, a inhibidores de PARP, etcétera. Parece que en mama es esta misma historia, pero todavía es muy inicial la investigación. Muy prematuro. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene algún paciente con mutación simultánea de BRCA1 y 2? Porque yo tengo uno. De hecho, la primer paciente en la que pedimos el estudio, y es en un proveedor, vamos, de confianza, para no mencionar nombres comerciales, tiene BRCA1 y 2, es una mujer triple negativo, joven, con historia familiar incompleta porque es hija adoptiva, etc. Pero bueno, no. ¿Alguna idea de diferencia en pronóstico por tener BRCA1 y 2 simultáneos? Esto se ha documentado como generalmente reporte de casos en comunidades donde hay una importante consanguinidad endogamia. Donde han hecho grupos de estas pacientes donde coexisten, ha sido en Judías Ashkenazí, donde aparte hay programas muy exhaustivos de seguimiento y sobre todo por la pregunta que usted hace. ¿Esto cambia el pronóstico? ¿Esto cambia el fenotipo de nuestra paciente? Y hasta el momento de esos estudios, la respuesta ha sido no. Se ha comparado versus quienes solo son portadores en uno de los 2 genes y no se ha de la misma mutación y no se han encontrado diferencias. Sí conocemos algunas otras enfermedades autosómico-dominantes donde tener algún patrón de diferentes mutaciones en el mismo gen nos hace que el fenotipo sea más grave, pero afortunadamente no es el caso. También tiene mucho que ver la longitud o qué tanto está delesionado cada uno de esos genes, porque a lo mejor ambas deleciones son muy cortas, muy pequeñas y por eso no tiene impacto en la supervivencia. Bueno, ni en la respuesta a tratamiento, pero eso todavía no se sabe. La incertidumbre rodea la genética, ¿no? Es todavía un asunto. Por ejemplo, doctora Paulina, las variantes de significado incierto, déjenme exhibir mi ignorancia, hasta donde yo entiendo, por lo menos en guías clínicas, no tienen una recomendación específica de seguimiento. Estoy más o menos en lo correcto. Tal. Si estuviese más o menos en lo correcto, en términos generales, usted al transmitirle información de una variante de significado incierto, ya la pura palabra incierto, en una paciente que está llena de incertidumbre, ¿cómo manejan eso al frasearlo con la paciente, tomando en cuenta que no hay pues un plan de acción definido? Bueno, o sea, finalmente sí hay que explicarle qué es esto de una variante de significado incierto, y la realidad es que estas pacientes, mientras no sepamos cómo se va a reclasificar esa variante, si va a ser patogénica o si va a ser benigna, a las pacientes hay que tratarlas o manejarlas como pacientes de alto riesgo, porque no podemos cometer el error de manejarlos como pacientes que no tienen ninguna mutación o que no tienen ningún significado. Explíquemelo, por favor, yo soy la paciente, ¿cómo me lo va a decir? Para que yo no me vuelva así como que paciente psiquiátrica. Pues, señora. No, le decimos la verdad, o sea que en este momento, el tener este resultado de variante de significado incierto, actualmente no sabemos si eso va a ser una variante normal de su información genética o si va a resultar en una alteración. No tenemos un conocimiento claro de si esto confiere un riesgo especial y la vamos a seguir de acuerdo a la información que se acumule. Es decir, o usted es una persona de alto riesgo y tenemos que vigilarla muy estrechamente. ¿Son 2 caras de la misma moneda? Sí, porque finalmente les decimos que hasta el momento, si no sabemos todavía si eso va a ser después tomado como un resultado positivo, o sea, una mutación, mientras eso no lo sepamos, la vamos a seguir manejando como paciente de alto riesgo y le vamos a solicitar los estudios que creamos más conveniente para llevarle un adecuado seguimiento. Okay.